Cuando vamos a construir nuestro sistema de información, debemos escoger la manera más adecuada o la manera que consideremos pertinente para ubicar o distribuir los elementos que hacen parte de dicho sistema. El modelo vista controlador lo que hace es separar la interfaz gráfica de usuario, el control o digamos la parte que recibe los eventos y peticiones del usuario, y el modelo, que básicamente es la representación de los datos pero en el lenguaje de programación. Entonces, por ejemplo, en este esquema que estamos viendo en pantalla, pues lo que podemos observar es que la base de datos, digamos que es la fuente de todo, ¿cierto? Es representada tanto en el lenguaje, desde la parte del modelo como tal, que es la réplica, digamos, de aquellos atributos, de aquellos campos que hay en la base de datos, y la interfaz gráfica, que básicamente son elementos de formulario normalmente, que lo que hacen también es representar esa información que se va a enviar hasta la base de datos. Entonces vamos a tener inicialmente estos tres, digamos, estos tres elementos, estos tres componentes. La vista, que es la interfaz gráfica, es lo que ve el usuario directamente. El control, que digamos que es el que maneja los eventos. Y el modelo, que es la representación de la base de datos desde el punto de vista del lenguaje de programación. Pero se hace necesario, vamos a mostrar este esquema, definir qué cosas o qué elementos hacen que esto se lleve a cabo en la práctica. Entonces, en JSP lo que tenemos básicamente unos archivos con extensión .jsp que representan la parte gráfica, o sea que esto hace referencia a este primer componente. Tenemos los servlet, que son la parte, o digamos, los encargados de recibir las peticiones del usuario para controlar y tomar decisiones a la hora de mostrar, por ejemplo, información, o simplemente capturar dicha información y usar unos elementos que permitan que esa información llegue hasta la base de datos. Los Java Bean, que son unos elementos especiales, unas clases especiales que lo que hacen es transportar la información, ¿cierto? O darle un formato también de acuerdo a lo que hay en la base de datos. Por ejemplo, yo puedo tener en la base de datos una tabla llamada clientes y el tipo de documento del cliente puede ser numérico. Entonces debo de crear una clase llamada empleado o cliente, en este caso cliente, y poner el tipo de dato entero, tanto en el lenguaje de programación como en la base de datos, que normalmente la base de datos se crea primero. Pero nos quedamos cortos a la hora de entender de qué manera podemos, digamos, interpretar, digamos, la forma como la información llega desde el usuario, hace ese paso, ¿sí? Y llega hasta la base de datos. ¿Por qué? Porque el modelo directamente no es el que hace la inserción en la base de datos. Entonces, para el caso de nuestro proyecto, vamos a usar un elemento adicional, que son las clases de acceso a datos. ¿Sí? Son objetos que conocen realmente o tienen, digamos, una relación directa con la base de datos. ¿Sí? Miren que en el modelo inicial que vemos en esta parte de abajo no encontramos, o digamos no podemos dar una definición clara de qué forma la información llega desde el usuario cuando, digamos, el cliente como tal envía la información, llega hasta la base de datos, porque el modelo o el concepto de modelo o de Java Beans es simplemente tener una copia dentro del lenguaje de la información o atributos y elementos como tablas que hay en la base de datos. Tener como un espejo, una información que nos permita definir qué datos o qué características se van a trabajar. Entonces, para nuestro proyecto vamos a crear una clase de acceso a datos o un paquete como tal de acceso a datos que va a tener todos los elementos que nos permitan insertar información, listar información, consultar información, eliminar información si es el caso. Entonces, para eso
o para este proyecto como tal vamos a tener una serie de paquetes que van a hacer, digamos, la representación del modelo vista controlador. En el video anterior lo que vimos fue cómo vamos a estructurar nuestro proyecto dentro del NetBeans, cómo vamos a separar, digamos, esos componentes esenciales. En este video lo que vamos a hacer es enlazar el NetBeans con el servidor de aplicaciones. Ya anteriormente habíamos enlazado nuestro NetBeans con nuestra base de datos o nuestro gestor de base de datos MySQL. Para este caso lo que vamos a hacer es enlazar el servidor de aplicaciones, que nos va a servir para probar o compilar y subir a un servidor las aplicaciones que vamos desarrollando. Para eso vamos a abrir esta pestaña que ya la teníamos de servicios o prestaciones. Abrimos o desplegamos servidores. Ya vemos que aquí está el Glassfish, que es otro, digamos, servidor de aplicaciones. Vamos a dar clic derecho sobre servidores, vamos a darle a agregar servidor. Vamos a decirle que el servidor es Apache Tomcat. Vamos a darle siguiente. Vamos a buscar la ruta donde instalamos el Apache Tomcat. Para mi caso voy a ir a dar clic en Browse. Voy a ir a mi equipo o este equipo, disco C. Voy a ir a archivos de programa, Apache Software Foundation, Tomcat, doble clic y le doy a abrir. Aquí, digamos, vamos a colocar o a digitar el nombre de usuario que digitamos o que creamos cuando instalamos el Tomcat. Para mi caso, admin, y la contraseña admin. Vamos a darle terminar. Dice que ponga el usuario de nuevo. Voy a poner admin. Admin. Para este caso, si vemos la, digamos, la ventana o el cuadro de prestaciones o servicios, vemos que el Tomcat ya está en ejecución. ¿Esto por qué? Porque ya habíamos instalado, digamos, un Tomcat que tenía esas características que se iba a inicializar cada vez que el sistema operativo o el computador se encendiera. Entonces, para este caso ya tenemos el Tomcat funcionando en ejecución. En el siguiente video vamos a crear el proyecto y vamos a definir la estructura que planteamos en el video inmediatamente anterior. El siguiente paso es crear el proyecto dentro de NetBeans IDE. Para eso vamos a ir a archivo, nuevo proyecto, o simplemente damos clic aquí en este icono, seleccionamos la categoría Java Web, tipo de proyecto Java Web, Web Application, damos siguiente. El nombre para nuestro proyecto en este caso se va a llamar Web Biblioteca. Esta es la ruta donde va a estar ubicado el proyecto, lo podemos cambiar. Y este es el folder que se va a crear dentro de esa ruta, ¿cierto? Entonces aquí nos indica dónde va a quedar ubicado el proyecto. Si lo queremos cambiar, pues no hay ningún problema. Y nos dice el siguiente ítem que se va a crear una nueva carpeta llamada Web Biblioteca dentro de esta ruta. Aquí vamos a dar siguiente. Este ítem es para, por ejemplo, si tenemos una serie de librerías, si la deseamos guardar en una carpeta aparte, pues lo podemos hacer, ¿sí? Pero si queremos lo dejamos, que esto no es indistinto, es indistinto. Pero por el momento dejémoslo para que veamos, digamos, la diferencia, ¿cierto? Acá vamos a dar siguiente. Aquí nos dice, digamos, qué servidor queremos utilizar. Para este caso le vamos a decir Apache Tomcat, que ya hemos venido haciendo el proceso de instalación, de agregarlo también al NetBeans y demás. Acá le vamos a decir la versión del Java. Para este caso voy a dejarlo la versión 7. Y aquí el context path. Este context path lo que me indica es la URL con la cual voy a acceder a el proyecto. Por ejemplo,
si lo dejamos así, web biblioteca quiere decir que digamos, acá en la ruta debemos de indicarle que nuestro proyecto se llama web biblioteca. Para este caso, hagamos un cambio aquí pues para que veamos la diferencia. Dejémoslo como biblioteca. El proyecto como tal se llama web biblioteca, pero la ruta de acceso, cuando vamos a ejecutar ya el proyecto como tal, va a ser biblioteca. Entonces vamos a darle siguiente. Aquí nos pregunta que si vamos a usar algún framework, vamos a darle terminar. Esperamos que termine de crearse el proyecto. Y acá vamos a esperar. Podemos ver que hay varias pestañas ya de este lado. Voy a minimizar esta. Y acá podemos encontrar varias pestañas relevantes. Prestaciones, que ya lo habíamos visto. Acá vamos a encontrar las bases de datos, el servidor, web service, ¿cierto? Y demás. Aquí está la pestaña de proyectos. Esta pestaña, digamos, aquí podemos desplegar y ver que tenemos una serie de carpetas que vamos a explicar ahora. Archivos. Ya esta es también la ruta, digamos, es la ruta donde está ubicado el proyecto, pero visto de una manera ya diferente, no como proyecto de NetBeans, sino como un directorio normal, como abrir una carpeta dentro del sistema operativo. El navegador lo que nos indica son, digamos, los elementos que tiene nuestro proyecto, digamos, los elementos HTML que tiene nuestro proyecto. Para este caso voy a dejar esto visible siempre. Lo mismo con proyecto, voy a dejarlo visible. Acá están los dos. Prestaciones también voy a dejarlo visible. Y archivos pues voy a dejarlo así como aparece ahí. Entonces voy a irme a esta pestaña. Y como vemos, habíamos hablado del modelo vista y controlador. Normalmente nuestra vista son los archivos HTML y los archivos JSP. Para este caso tenemos un archivo HTML. Su diferencia está en que los archivos HTML no van a poder ejecutar código dinámico de la tecnología JSP como tal. Por ejemplo, no voy a poder hacer un ciclo con lenguaje Java como tal, usando scriptless, que lo vamos a explicar más adelante, del lenguaje Java. Entonces acá lo que necesitamos hacer es eliminar este archivo index. Voy a quitarlo de aquí. Vamos a ir a web page y acá voy a dar clic derecho, eliminar, y lo voy a cambiar por un archivo JSP. O sea que el archivo JSP sí va a poder ejecutar código dinámico. Voy a dar clic derecho, nuevo, JSP, y lo voy a llamar index. Ahora, podemos ver una serie de diferencias. Voy a poner este código un poco más grande. Voy a irme a herramientas, opciones, tipos de letra. Y acá en tipo de letra voy a darle a este. Voy a ponerlo de 18. Sí, dejémoslo de 18. Entonces aquí nos encontramos con varios elementos que no son propios de HTML. Por ejemplo, este comentario es del lenguaje como tal. Esto no va a ser visible para el usuario cuando da a ver código fuente, por ejemplo, a diferencia del comentario HTML que ya conocemos. Acá hay una serie de directivas. Siempre que veamos el menor que, el signo de porcentaje y el arroba, nos vamos a encontrar con que estamos usando una serie de directivas que a medida que vamos realizando el proyecto vamos a ir, digamos, explicando. Por ejemplo, esta directiva lo que está haciendo es indicándole al navegador o digamos al motor que el tipo de información que se está mostrando es de una página web como tal.
Lo mismo que se indica en esta línea HTML. Entonces nos vamos a encontrar con una serie de etiquetas que son relevantes y tienen un significado. Acá lo que podemos encontrar además es, digamos, en esta carpeta, en esta primera carpeta, aquí vamos a ubicar todos los archivos visibles, todos los formularios, todas las listas, ¿cierto? Todo lo visible al usuario va a estar ubicado en esta carpeta como tal. En esta carpeta Source Package vamos a estar ubicando cada uno de los componentes, o sea, vamos a separar lo que es el modelo y el controlador. Además, vamos a crear un paquete adicional de acceso a datos que lo explicamos anteriormente. Es decir, que nuestra vista van a estar ubicadas en web page y acá en paquetes van a estar ubicadas los demás componentes. Para este caso no tenemos ningún componente. Vamos a dar clic derecho, nuevo, Java Package. Esto también lo podemos encontrar acá en otros. Buscamos, por ejemplo, Java, la categoría Java. Y acá nos vamos a encontrar con Java Package en el caso de que no les aparezca. O podemos filtrar también. Siguiente. Voy a llamar este paquete modelo. Voy a copiarlo así, model. Vamos a crear otro paquete. Java Package. Lo vamos a llamar controlador. Y vamos a crear otro paquete para las clases de acceso a datos. Data Access Object. Entonces ahí podemos ver que el controlador, digamos que este componente va a tener todos los servlets que van a ser las clases especiales que van a encargarse de recibir la información desde los formularios. Y también va a indicarle, digamos, va a mandar hacia la vista la información que viene de las clases de acceso a datos. En DAO, que es donde van a estar ubicadas las clases de acceso a datos, van a estar unas clases, valga la redundancia, que se van a encargar de hacer las consultas a la base de datos. Para hacer esas consultas se va a usar el model, que es el que transporta la información de un lugar a otro, ¿sí? O entre paquetes, digámoslo así, también podemos definirlo. Entonces estos son los tres paquetes que vamos a estar usando. En el siguiente video vamos a estar trabajando lo que es la clase de conexión a la base de datos. Vamos a probar esta aplicación de tal manera de que podamos corroborar de que nuestro aplicativo o nuestro sistema ya está corriendo o ya se puede desplegar en el servidor Apache Tomcat. Voy a escoger de aquí el navegador, voy a escoger Firefox por este momento, pero pueden dejarlo en Chrome, ¿cierto? Y voy a darle ejecutar. Al momento de ejecutar podemos ver que nos sale un error. Vamos a aprender a ir leyendo esos errores. Acá nos indica que al momento de montar la aplicación, ¿cierto?, no se pudo autorizar el acceso hacia, digamos, ejecutar desde NetBeans, ¿sí? O subir o desplegar, como lo queramos llamar, desde NetBeans el proyecto en el servidor de aplicaciones. Eso en español es, digamos en otras palabras, es que este proyecto se compiló y se iba a montar una especie de host o hosting, alojarse en algún lugar y se iba a abrir la ruta para verificar si el proyecto ya estaba. Entonces aquí lo que nos está indicando es que debemos configurar, ¿sí?, que para el usuario admin que tenemos se le asigne el rol de Manager Script. El servidor tiene varios roles. Vamos a abrir equipo, vamos a ir a disco C, vamos a ir a archivos de programa, Apache Software Foundation, Tomcat, y en la ruta conf, que es donde están todas las configuraciones, vamos a ubicar el archivo Tomcat User, darle clic derecho, copiar. Voy a pegarlo en una ruta diferente. Por ejemplo, voy a ir a una ruta específica, voy a dar clic derecho, pegar, y este archivito lo que voy a hacer es arrastrarlo hacia NetBeans. Y acá voy a realizar
unos cambios. Por ejemplo, ya sabemos que el error es que nos dice que no tenemos acceso a este rol o el usuario actual no tiene este rol. Entonces aquí en esta línea 22 podemos ver que el usuario admin con clave admin tiene otros roles y vamos a agregarle una coma y el rol que nos solicita, ¿cierto? Ahí vamos a darle guardar, archivo, guardar o guardar todo desde este icono. Y ya lo que hacemos es ir a la carpeta y esto mismo ponerlo allá en el disco C. Voy a darle clic derecho, cortar. Aquí en este caso lo voy a cortar. Voy a irme a equipo, disco C, Apache, perdón, archivos de programa, Apache Software Foundation, Tomcat, config y aquí le voy a dar clic derecho, pegar. Y le voy a dar reemplazar el archivo de destino. Aquí como tiene permisos, entonces tiene restricciones, voy a darle continuar. Ya se reemplazó, digamos, se realizaron los cambios, es decir, ya nuestro usuario admin tiene permisos para desde NetBeans montar en el servidor o en el host los cambios que vamos realizando y abrir el navegador con dichos cambios. Ahora, para que estos cambios se hagan efectivos, vamos a dar clic derecho sobre la barra de tareas, vamos a darle en administrador de tareas, vamos a irnos a servicios y en servicios vamos a buscar Tomcat, que debe estar acá por la T, Tomcat, y lo que vamos a hacer es reiniciar el servidor para que los cambios se hagan eficientes, se hagan efectivos, perdón. Vamos a dar clic derecho, reiniciar, esperamos aquí que está diciendo deteniéndose, se inicializó y ya está en ejecución. Ya con esto vamos a volver al NetBeans y lo que vamos a hacer es ejecutar nuestro proyecto. Entonces, como ven, ahora la ruta de acceso es localhost 2.8080/biblioteca. Biblioteca es el context path que decidimos colocarle a nuestro proyecto, ya que este se llama diferente. Entonces ya vimos que son digamos alternativas. El proyecto se llama web biblioteca. Voy a dar clic derecho propiedades y acá podemos encontrar en run, acá al final run, que el context path es biblioteca y lo podemos cambiar pues en el momento que queramos. Entonces aquí ya tenemos nuestra estructura como tal, ¿sí? Tanto la vista como los paquetes que hacen parte de los otros componentes y ya hemos podido ejecutar desde NetBeans nuestro proyecto. En el siguiente video vamos a estar realizando la clase de conexión. La clase de conexión es aquella que nos va a permitir conectarnos desde nuestra aplicación a el sistema gestor de base de datos, para este caso MySQL. Podemos observar en este gráfico que la conexión nos va a permitir preparar una serie de sentencias SQL que posiblemente no retornen un resultado. Ese resultado está en varios tipos de datos y vamos a irlo viendo a medida que el curso va avanzando. Acá podemos ver un esquema un poco diferente, más corto, menos complejo de entender. Hay un gestor o un gestor de librerías, Driver Manager, que lo que hace es leer una serie de elementos que nos provee el dueño o digamos el propietario de las bases de datos o gestor de base de datos. Es decir, que desde la página oficial de MySQL, por ejemplo, podemos descargar el driver. Para nuestro caso, NetBeans ya posee este driver y no hay necesidad de descargarlo de forma independiente. Ese driver nos va a permitir realizar una conexión. Con esa conexión vamos a poder ejecutar o preparar una serie de sentencias SQL para poder enviar información y consultar información hacia nuestra base de datos. Entonces vamos a ver eso. Vamos a crear inicialmente nuestra clase de conexión. Aquí en el NetBeans vamos a desplegar los paquetes que hemos creado previamente. Vamos a irnos a DAO, al paquete DAO, Data Access Object.
vamos a dar clic derecho, nuevo, Java Class, y vamos a crear una clase con el nombre conexión. Conexión. Vamos a darle terminar. Luego de crear la clase de conexión, lo que vamos a hacer es agregar el driver que nos va a permitir enlazar nuestra aplicación web a el servidor de base de datos MySQL o poder realizar consultas desde nuestra aplicación a la base de datos MySQL. Voy a darle aquí en librerías. Aquí no está el driver. Estoy verificando de que no esté. Voy a dar clic derecho, agregar librería o biblioteca. En el caso de que aparezcan poquitas, lo que vamos a hacer es darle en import. Y acá voy a seleccionar, por ejemplo, esta primera y esta última con Shift. Y voy a darle importar. Esto nos va a permitir de que siempre nos aparezcan ya toda la lista de librerías en esta primera pantalla y no tener que estar yendo hasta la segunda para poder realizar la búsqueda de nuestro driver. Como vemos, aquí ya se importaron todas las librerías. De la lista vamos a escoger la que dice driver MySQL JDBC y le damos a agregar librería. Aquí ya vemos que aparece dicha librería. Ahora ya podemos crear nuestro método para conectarnos a la base de datos. Vamos a crear un método llamado conectar. Este método va a retornar una conexión, va a ser público y estático para poder acceder desde cualquier lugar a dicho método y estático para no crear un objeto de la clase conexión para acceder a dicho método. Es decir, que desde una clase externa lo único que voy a hacer es darle lo siguiente, conexión.conectar. Eso me permite esta palabra reservada static, que la pueden consultar más a detalle. Aquí nos aparece este bombillito. Lo que vamos a hacer es agregar o importar, digamos, una clase llamada connection. Y inicialmente nos aparecen estas dos que son las más tentativas, ¿sí? Pero vamos a escoger esta que se llama java.sql.connection. Ahora usted preguntará por qué no la de arriba. Porque con esta estamos dejando abierto el sistema a que si más adelante queremos cambiar de motor de base de datos, por ejemplo a SQL o a Oracle, no hay necesidad de venir hasta acá a realizar esos cambios. Él acepta, digamos, o reconoce esta segunda opción como la genérica. Entonces vamos a escoger esta segunda. Y acá vamos a realizar el proceso o digamos el código que permita retornar esa conexión. Entonces aquí vamos a decirle class.forName, vamos a enter aquí para que nos ayude, y aquí vamos a decirle com. Le damos aquí enter, y acá vamos a digitar driver con D mayúscula. Ahí aparece, voy a darle enter, y esto lo voy a meter dentro de comillas. Aquí lo que estamos haciendo es indicándole al sistema que el driver que va a usar es el de MySQL, exactamente este que acabamos de enlazar. Aquí nos va a pedir que agreguemos una excepción en el caso de que al momento de ejecutar el sistema o en cualquier momento el driver no esté, entonces que informe, digamos, de ese error. Para ello vamos a ir a este bombillito, vamos a dar un clic y vamos a decirle encerrar, vamos a coger la segunda, encerrar con try catch. Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer en este catch es retornar nulo en el caso de que haya algún problema. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle
return driver manager con M mayúscula. Voy a darle control espacio para que me ayude. Enter. Punto get connection. Resulta que hay tres opciones. Vamos a escoger la tercera para poder enviar el enlace hacia la base de datos, el usuario de la base de datos y la contraseña de ese usuario que tiene permisos a la base de datos. Para ello voy a bajar, voy a darle enter y vamos a analizar estos tres parámetros. El primer parámetro es la URL o el enlace directo de conexión hacia el servidor donde está la base de datos. Eso nosotros ya lo habíamos hecho y lo podemos encontrar acá en servicios o prestaciones. Vamos a desplegar el ítem base de datos. Vamos a buscar el que habíamos creado, el enlace llamado o la conexión llamada conexión biblioteca, que lo hicimos en videos anteriores. Voy a dar clic derecho, propiedades, y lo que necesita es la URL. Esa URL la podemos ver aquí, es esta. Entonces voy a dar clic acá y voy a copiar solo esta parte, control C, ya puedo cerrar y voy a pegarlo acá en URL dentro de comillas. Esta URL indica dónde está, digamos, alojada la base de datos, en este caso en el localhost. Lo que podemos hacer también es quitar esta parte que son parámetros adicionales, es decir, todo lo que haya después del signo de interrogación son parámetros adicionales que no necesariamente tienen que estar. Entonces vamos a limpiar esto. Voy a dejarlo hasta aquí. Entonces quedaría esa URL de la siguiente manera: jdbc mysql localhost, que es el servidor, 3306, que es el puerto donde está corriendo el servicio, / el nombre de la base de datos. Esta es la URL. El usuario, voy a borrar aquí, ya habíamos visto que era root. Este es el usuario de MySQL, el usuario por defecto que tiene el MySQL. Esto, digamos, se configura automáticamente cuando instalamos el SAM. Y la contraseña, por defecto, está vacía. Voy a dar punto y coma al final. Y aquí nos va a pedir que en el caso de que esa URL o esa ruta sea incorrecta, o el usuario esté incorrecto o la clave esté incorrecta, que el sistema pueda informar lo sucedido. Entonces para eso vamos a dar en este bombillito un clic y le decimos agregar cláusula catch. Agregar cláusula catch. Entonces ahí podemos ver que acá también le voy a decir que retorne null. Voy a copiar este y voy a pegarlo aquí, voy a reemplazarlo. ¿Esto qué quiere decir? Lo que estamos diciendo es que el sistema, este try, lo que está queriendo decir es que el sistema va a tratar, o este método va a tratar de usar el driver que le hemos dicho, y va a tratar de, a través de ese driver, conectarse a este servidor, que es el local, a este puerto en ese servidor, a este puerto 3306, y a buscar a esta base de datos en ese servidor. Y para acceder a hacer acciones o a realizar acciones sobre esa base de datos, debemos de mandar un usuario y una contraseña. El usuario por defecto es root y la clave es vacía, si hemos hecho todo el proceso como lo trabajamos en videos anteriores. Entonces aquí ya tenemos nuestra clase de conexión. Es lo único que necesitamos para poder, digamos, continuar. Entonces por el momento voy a guardar todo. Y ya tenemos lista nuestra clase de conexión. Nos vemos en el próximo video.